fue muy importante para mí, aparte porque, como te digo, tenía una re fantasía, ya que lo que leías en las noticias eran el punk es una cosa re violenta, todos escándalos, y a la vez entonces quería ver cómo era ese mundo acá, y bien. El primer acercamiento fue a Einstein. Cuando fuiste a Einstein, digamos, sería los primeros recitales que entraste. Sí. Ah, mira tú. Ahí después fui al Boogie Boogie, un poquito después. Pero todo esto debe ser a fin del 82, entre el verano del 82 y el 83. Entonces, lo único que recuerdo que realmente fue una casualidad increíble que mi grupo de amigos eran todos famosos juntos en diferentes bandas. Sí. Impresionante. Y aparte lo que yo considero que fue una época irrepetible en el rock nacional. Sí. La explosión de la Malvinas nos pasó de ser considerados un montón de vagos buenos para muy pocas cosas, porque somos, a hacer como próceres. Yo me reía y lo agradecía, pero o sea, se le fue la mano. O sea, antes se le iba la mano mal y después se le iba la mano bien. Ahora quedó en un lugar. Creo que se perdió también el relumbre del rock. Tenía más glamour el rock. Ahora estamos asociados con bandas que... En Einstein se tocaba en un escenarito que era bajito así y chiquito como este despacho. No era que... Y había mesas y sillas, y la gente se sentaba y tomaba su cerveza. Y creo incluso que había comidas también, que había como sándwich, empanadas, sí. Clericós. Sí, clericó, Sí, claro, sí. clericó era la bebida del momento. Me acuerdo un día que tocaba uno de estos grupos de él, no me acuerdo cuál, y habían puesto, porque el escenario de este estaba en un rincón. Entonces la parte de atrás del escenario, si no me equivoco, era un vértice. No era una pared así, sino que era así. Claro, Y habían colgado un plástico transparente adelante del escenario y la gente le tiraba pintura. Había uno que... Las latas que habían sobrado de Sí, solita. o al revés, pero no me acuerdo si era Helmut o Sergio, o no sé, uno de ellos que iba por las mesas con una lata de pintura y la gente metía la mano y le tiraba pintura. Sergio. Y ya después empezaban a tirarle cerveza y las frutas del clericó y de repente se llamaba todo el suelo lleno de cosas, todo mal, un delirio. Soy Sisi Hansen, cantante de los 80. Estoy muy orgullosa de haber participado e integrado el movimiento Under de los años 80, donde nos reuníamos en un lugar que se llamaba Café Einstein, en Córdoba y Porredón, en la época del proceso militar. Y allí hacíamos música y teatro, y de ese lugar nacieron muchas bandas muy importantes que hoy en día son famosas y tienen muchos discos vendidos. Quisimos hacer este documental, también porque Omar Chabán me lo pidió en los últimos momentos de su vida, que íbamos a su casa y le hicimos un reportaje, y entonces entre los tres tuvimos esta idea de hacerle notas a los músicos que pasaron por el café. Recuerdo la primera vez que fui a Einstein, estaba Omar en la escalera. Yo pregunté cuánto costaba la entrada y él no me contestó y yo subí. Y cuando salí del Einstein le agradecí mucho y le dije ese día que había cambiado algo en mi vida y tampoco me contestó. Sabiendo que él es tan o más verborrágico que yo, ¿no? Sí. Éramos muy poca gente. Sí. Yo creo que sigue habiendo muy poca gente, aunque Sí. ahora todo está muy difundido y Claro. que siempre más o menos son 500 que están encontrando en vez de buscar Claro. algo
que no están esperando que bueno, ahora todo ha cambiado tanto, los festivales son Sí, obvio. en una situación de una comunidad, de una red que no funciona como la de celulares, ¿no? No. O sea, los celulares no funcionan, pero te convocan a la red Star, de lo que sea, ¿no? Yo tendría, ponerle 20 años, 19, 20 años. Y claro, acá el estereotipo del rockero era la trova rosarina en ese momento, ¿viste? Post-Malvinas, Claro, del sí, Morral, ¿viste? Fito Páez, de esa mano. Lo más rockero era La Torre, está bien, existía Riff ya, Sí. ¿ok? Sí, sí. Pero hacía falta un cambio, hacía falta justamente la movida que fue lo que sucedió después de Franco en España, que bueno, nos llevó muchos años el dejar el régimen militar acá en Argentina para pasar ahí a la democracia, que fue, viste, un paso loco. Sí, el famoso destape, digamos. Fue el paralelismo al destape español, fue la movida aquí en Argentina, que fue la otra generación de rock. Venir de una época tan oscura, tan represiva y encontrar vida, encontrar gente que le diera espacio a cosas locas, Alternativa, claro. todas las alternativas que hubiera desde el punto de vista musical, cualquier cosa rara, cualquier manifestación artística tenía espacio en el lugar y era el lugar para conectarse con lo que estuviera pasando de moderno, no sé cómo decirte, Claro, sí, sí, en ese vanguardia. momento. Vanguardia, moderno, después de Claro. todo lo negro, oscuro, prohibición, Sí, que se mismo había aún lo vivido poco que había de antes. música era como algo exigente, o sea, las cosas tipo Serú Girán o Pescado, o sea, que para él eran buenas, pero era como que si no eras un gran músico no tenías derecho a... Era aburrido para nosotros, Además, sí. yo qué sé, para lo que yo te digo en ese momento, previo a eso, no sé, 15, 16 años, era horrible, no quería saber eso, te habías enterado que existía el punk rock, la new wave, veía las fotos y leía las cosas que pasaban en otros lados y empecé a saber qué sucedía acá y lo que quería era patear todo. Esto, lo que pasa es que nosotros estábamos justo, sin saberlo, estábamos en el inicio de toda esta movida de punk y de wave y todo eso. Entonces de ahí empezamos a meternos en toda esta novedad, aparecieron Sex Pistols, aparecieron todas esas bandas inglesas, nosotros estábamos en París, que empezaron a aparecer otros grupos, y no, nosotros le pusimos Extra Band. Había un grupo de diseño gráfico, de locuras y de estética que se llamaba Bazooka, que fueron los primeros los que hicieron la primera etapa del primer EP, y bueno, qué sé yo, fue una movida artística Claro, distinta, integral. ¿no? Claro, integral, correcto, había toda una estética de eso. Bueno, el tema es que hicimos esta banda, después fuimos a Londres, grabamos el primer EP. Nosotros hicimos otro disco ya en París, un disco completo, digamos, Claro. que en el Château de Rouville, que era un lugar muy mágico, un estudio que había, un castillo donde había vivido Chopin del siglo XVIII, en las afueras de París y todo era bárbaro. Me dijo que habían cerrado el estudio de CBS, que tenía la misma máquina que yo, y que llamara a ver si me podían prestar un repuesto para mi máquina que se había roto. Entonces llamé y me dijeron que no, pero que estaba todo en venta. En el estudio, porque Sony había comprado CBS y habían puesto en venta todas las máquinas. Y yo agarré y la fui a ver, hice una oferta, que era muy baja. Me aceptaron la oferta, le pregunté a Mario Breuer por la consola, porque yo en realidad solamente necesitaba la máquina. Mario Breuer me dijo que esta era la mejor consola del mundo, una PI del 70.
Y bueno, ahí la llamé a mi abuela, le pedí la plata, mi abuela me dio la plata, en ese momento fui y compré la consola y la máquina de Sinclair, que todavía la tengo. Bueno, eso fue en 1988, la instalé, el primer disco de rock que grabé con esta consola, es el mismo año que empecé a grabar. Grabé el primer disco de Ataque, primero de Decadente, primero de Hermética, primero de La Renga. Primer demo de Masacre, primer demo de Los Cafres. Esos fueron los primeros. Se podría decir que más del 50% del sonido de los discos nacionales se produjo en esta mesa. Estamos los argentinos acostumbrados a escuchar tu sonido a través de... Sí, puede ser, esta el sonido, el sonido de esta mesa, el sonido de los Neumann, el sonido de una sala muy viva para grabar baterías, sí. El sonido de este estudio, digamos, es la mayor cantidad de discos de rock de los últimos 20 años se grabaron con ese sonido. Bueno, resulta que me vine para acá también diciendo, no voy a hacer más música. Y bueno, Lo decimos todos, ¿sí? estamos oyendo la música. Sí, Bueno, a Buenos Aires, otra. después de un rato tratando de hacer unos negocios extraños que tenía que hacer, que no me salieron, Otra. aquí me encontré en la calle, y entonces me ocurre venir a zapar un rato que estamos armando una banda, que se viste unos ensayos. Y me fui a los ensayos, estaban con un baterista, estaban armando esta banda. ¿Tenían baterista nada? Y yo me iba a llevar un porrito, qué sé yo, y le pedía que me deje zapar un cacho. Y bueno, y a Vitico me caí muy bien a Papo, todos nos divertíamos y le gustaba mi estilo. Que lo que pasa es que ahí tenés, ahí se dio una cosa muy especial desde lo cultural, porque yo venía de tocar con un estilo que habíamos medio inventado esos días. Lo que fue esta cosa punk, new wave y todo, que era otra forma de tocar. Sí, de hecho los bateristas punks originales no tocan iguales. O sea, es muy distinto la batería de Clash, la batería de Pistol, la batería de... Entonces, pero entre todo, vos fíjate que hay algunos de esa época, por ejemplo, el baterista de Blondie era tremendo, como tocaba. Terrible, palero, muy bueno. Bueno, Coblan salió de esa movida también. Sí, pero era un estilo, como decís vos, completamente distinto. Por eso digo, o sea, no hay una regla. No hay una regla, bueno, claro que sí. Pero Police es una banda que más, decís, un estilo particular, Claro. como una banda punk. A ver, qué sé yo. No, bueno, El pero los baterista de los Pistols primeros parecía demos, más- digamos, eran... El baterista de los Pistols parece más un baterista normal de inglés típico. aceleradito nada más. Sí, aceleradito, pero no tanto, era más pesadito, más Sí, es verdad. más pesadito. A mí era lo que me gustaba. Y después, entonces bueno, acá me cruzo con esto y se da una fórmula muy extraña, porque éramos distintos, ¿no? Yo venía con toda una cosa... Un guitarrista que venía del blues. Sí, del blues, pero también era muy rockero, Papo, ¿no? Sí, está bien, bueno, está bien, Las pero... dos cosas. Voy a contar una anécdota de Papo que no pasó acá, digamos, pero que es una anécdota bastante A nueva. ver. Que yo, digamos, me había olvidado. O sea, que una vez fue Papo a vender un equipo de guitarra a los de Carlitos Blues. ¿Quién se querido? Exactamente. Entonces llega y le dice, Carlito, quiero vender que quería vender una caja Marshall. Sí. Y le dice, Carlitos, quiero vender esta caja Marshall. Y Carlitos le dice, sí, dale, ponela allá en el fondo. Entonces, Papo la lleva al fondo con la ruedita y le dice, ¿cuánto puede valer? Dice, y debe valer unos 10.000 pesos. Le dice, bueno, está bien. La lleva al fondo. Entonces, la deja al fondo y justo al lado de la caja de él había otra caja, Marshall igual, firmada por Walter Jardino. Entonces Papo le dice, uy, ¿esta caja que está acá cuánto vale? Le dice. Carlito le dice, y esa vale 15.000. ¿Por qué? Le dice, porque está firmada por Walter Jardino. Le dice, pero entonces, boludo, firmo la mía. Le dice, claro, le dice, te doy un marcador, firmá la tuya. Le dice, dale, trae un marcador. Entonces Carlito le da el marcador y Papo firma, Walter Jardino. No te puedo creer. El número 1. No puedo... ¿Qué me puso Papo? Es un genio. ¿Cómo haces para aceptar trabajar con una banda nueva? O sea, A mí- porque obviamente tu toque tiene algo especial. A mí me da lo mismo laburar con cualquier banda, digamos, porque siempre me llevo bien con ellos. Es muy difícil que me lleve mal con alguien. Yo me adapto a cualquier tipo de música porque sé grabar todo tipo de música. Grabé un montón de discos de cumbia, de chamamé, de
folclore, de tango, de todo tipo de música. Y puedo grabar cualquier tipo de música y digamos, siempre digo que grabo, todas las bandas tienen muy buenos músicos, siempre. O sea, siempre hay algún músico de la banda que es buenísimo, por más que la banda te guste o no. Por eso siempre digo que yo grabo muy buenos músicos que hacen muy mala música. Porque por lo general, digamos, lo buenos que son como músicos no se pasa al disco después a la composición, ¿no? Entonces siempre pasa eso. Pero bueno, obviamente componer grandes canciones es lo más difícil. Habla un poquito de vos. Ya cuando empezaste a ir a estos lugares, ¿ya querías ser cantante? No, yo fui a unos conciertos, fui a ver un grupo que se llamaba Lulú, que se pintaban como Kiss, que estaban en un teatro, no sé de dónde, del Carmen, algo así por el centro. Ha habido muchos conciertos, Poli, fui a ver. Yo estaba con un proyecto con el polaco, con otro en español, estaba Gramática, que habíamos ensayado unas veces. Pero no tenía... Sí, quería hacer, comprábamos cajas, cosas, empezamos a comprar algunas cosas. Claro que quería hacer, sí, estaba estudiando bajo. Había agarrado ya unas cuantas clases. Me había comprado un bajo. O sea, quería cantar, tocar. ¿Y escribir letras habías escrito desde siempre? Había escrito una tontería antes, bueno, no escribía. Pero leía, eso era lo bueno. Yo tengo que escribir solo, no puedo escribir con mi mujer, con mi hijo. Cuando ellos se las toman, yo escribo, aprovecho. No puedo escribir con otra persona, tengo que estar en soledad absoluta y sin poner música. Que no sabíamos qué hacer porque en esa época la gente se reunía en sus casas. Todo pasaba porque no podías salir a la calle. Porque enseguida te llevaban preso, te pedían documentos. Entonces la gente se reunía más en sus casas y se quedaban más adentro. Entonces el café fue un lugar donde todos nos reuníamos ahí y justamente en ese momento cayó Luca con Consumo. Justamente fue, bueno, no sé, no creo mucho en las coincidencias, pero llegó él y el bar empezó a explotar de gente y bueno, y el bar sí, en sí era un éxito. Pero era afuera un temor grande porque nosotros, si bien no estábamos metidos en política, estábamos haciendo arte, igual íbamos presos todos los días. Todos los días eran 150 personas que se llevaban de ahí, yo también. Y bueno, así fueron desde el 81 hasta el 83. Gracias a Dios después llegó la democracia. Empezabas a enterar de qué era lo que había pasado, porque en el momento no era fácil, depende en qué hogar hubiese sido criado, no era fácil estar en contacto realmente con lo que había estado sucediendo. Entonces, viste, sos adolescente, te empezás a enterar de todo lo que había pasado, empezás a rebelarte, querés que las cosas cambien y también querés patear todo eso gris, oscuro, el silencio, el ocultamiento. Entrás a saber que tus vecinos te habían dicho que se habían ido de vacaciones y se los habían matado a todos, que tal día había pasado tal cosa, que nadie te había dicho nada. Entonces estás con una bronca terrible, buscando alternativas desesperadamente y bueno, ese era un espacio, también por eso digo que estaba todo el tema de consumir cosas que te cambiaran de estado, porque lo que se quería era vivir cosas que anteriormente estaban prohibidas, no había acceso, no había cómo, no había información. Entonces, no tan anteriormente. A la vuelta de la esquina ya estaban prohibidas, digamos. Claro, eso mismo, viste, había que tener también igual una cuota bastante arriesgada para en el mismo 82, siendo todavía el gobierno de la dictadura cívico-militar, salir y hacer cosas, ¿no? Abrir un lugar, salir como querías, enfrentar la vida poniendo un montón en el cuerpo, ¿no? Porque desde que te enfrentabas a tu familia, aquello, cortándote el pelo y apareciendo, que decían, ¿qué es esto? Ir por la calle, enfrentar a la gente, enfrentar la escuela, enfrentar los negocios, el colectivo, la policía, todo, ¿no? Había un power, viste, ahí donde
no les importaba mucho qué pasaba, sino que se enfrentaba, y en el café también se enfrentaba con valentía esa situación, porque lo peor que te puede pasar es el aburrimiento. El aburrimiento y la censura es algo horroroso. Y entonces nosotros buscábamos ese espacio, que era un espacio donde nos sentíamos libres. En los 80 para mí empezó a haber como un poco más de olor a calle, ¿viste? Y a esto de empezar como a la recorrida de espacios o de posibles fiestas, el encuentro de cuerpos, con el partido militar que todavía no estaba desaparecido ni mucho menos. No, digo, siempre nos hablan, casi todos coinciden en hablar lo que fue los primeros años de democracia con el tema de las razzias policiales. No, el partido militar todavía existía porque de hecho hubo varios avisos al alfonsinismo con las tomas de cara pintadas y esas cosas. Es decir, tiene la posibilidad de la democracia, pero todavía los estamos vigilando, digamos. Sí, no, y mismo la estructura, o sea, la policía con los delitos policiales. No, la calle era de la policía, concretamente. Nadie ganó la calle, ni mucho menos en los 80. En los 80 todavía había manifestaciones en contra de cuando vino el Papa, creo por segunda vez en el 87, y los cagaron a palo, ibas a la universidad y afuera había racia. Este documental más o menos se creó hace unos 7 años. Y en este momento que lo estamos haciendo, tenemos 4 personas fallecidas. Así que quiero mandarles un beso a Carlos Tórtola, Peluca, Pil y Omar Chaval. Para ellos, todo mi amor. En la época que éramos quinteto con Violadores. ¿Quién? Estaba Harry en guitarra. ¿Y llegó al café, Harry? Claro, Harry tocaba en ¿Sí? el café. Ajá, Sí, mira. Sí, Harry sí. Sí. Creo que fueron 2 o 3 veces que tocamos ahí. Ajá. Y las veces que tocamos, tocó Harry. Y esa fue la época del quiebre de Harry. Que ahí Harry es donde decide eso. Los Violadores también eran para mí un evento importante y los iba a ver como una banda que ya era... Para mí ni siquiera era transgresión, era necesaria. O sea, lo de la Universidad de Belgrano me pareció una obra de arte. Entonces el letrista ya efectivo es más que nada cuando empiezan a producir el segundo disco, digamos. Ahí Yo agarras. había hecho 2 temas, 3. Uno quedó fuera, Violadores de la Ley. Había hecho otra letra que no me acuerdo, somos jóvenes, vamos a llevarnos el mundo por delante, no me acuerdo cómo era. Le había hecho hasta la musiquita y no quedó. No quedó. Le había hecho Guerra Total, Represión y Violadores de la Ley. Sí, Violadores de la Ley era parecido, pero tenía un puente distinto. Y nosotros somos un grito, y ese grito es Violadores, y que ahí daba medio, la caída no quedaba buena. Lo retomamos para el mercado libre, por suerte. Y después estuve en Cannes y escribí Espera y verás. Claro, yo me acuerdo Sentimiento Fatal, que Stuka lo escribió en una gira, puede ser en Chile, en algún lado, que me lo mostró. Estaba con problemas de matrimonio. No estaba conmigo la detalle, no sé si estaba con Gramática o con el polaco. Y vino y me trajo el tema con la viola, estaba emocionado. Pero debe ser 8.5. No, 8.6, por ahí. Después, sí me acuerdo Bombas a Londres, que lo escribió Stuka, y fuimos al departamento en Caballito que tenía, y yo tocaba un tacho de eso de costura para hacerle la base y la grabamos en un Tascam. Y me había emocionado el tema. Eso es 8.7. El 8.7 de Mercado Indio lo grabé, lo escribí ahí, en ese tiempito, en eso, después de Perú, rápido. Ahí me quedó la imagen de Perú. Tonight you're gonna learn to be an animal. You'll live like an animal and to die like one.
llegar. el Café Einstein, sí. Y, bueno, tendría que llegar a Córdoba y Pueyrredón. ¿Estoy en Córdoba? Esta es Córdoba, sí. Tendrías que ir de esta mano, pero No, pero no hasta se puede. el monorriel Vamos de esta mano, porque es de esta mano. Pero no es acá, es antes de Pueyrredón. Claro, sí. Yo creo que también hay una pizzería. Antes había una pizzería que se llamaba Capricornio. De este lado, ¿no? Sí, pero acá no. En esta cuadra no. Estamos llegando. Acá tenemos el curso de música. Acá estudian música, ¿no? Sí. Nosotros no estudiamos música. Falta, porque acá, para acá a la vuelta tenemos el Otamendi, que a veces vengo. Uno de estos tiene. Acá. La pizzería estamos ahí. Y acá estamos en Einstein, ahí donde... Chabán todavía no era propietario del Einstein. Ahí lo conocí, porque fui con Malingo. Y después, a raíz de no sé qué circunstancias, que aparecemos con Dani, nos encontramos con Chabán, con Sergio y Helmut, que estaban diseñando, habían comprado el lugar ese que era un salón de fiestas para niños judíos. Y judíos. Claro, Hacían bar mitzvah, digamos. Sí, y estaban remodelando, limpiando, estaba todo hecho pelota, había muchos muebles de los años 60, 70, estaba muy bueno. Los rearmamos, los pintábamos, como yo me había recibido de electrotécnico, hice bastante instalación eléctrica. Hicimos el más Café 20, porque había uno que se llamaba así, donde venían todos de Europa, los tres. Esa trilogía es muy exótica, la trilogía de un alemán, un árabe y un israelita. Es un chiste, ¿viste? Sí. Ahí estaba un alemán, un árabe y un israelita que hicieron un café. Claro, en un avión. Ahí es cuando se le da forma al café con el concepto, que no se sabía bien tampoco qué borde iba a ser, que era medio menos un desca la historia. ¿Y vos con qué onda? Yo me acuerdo en el café de verlos a todos. Ahora tengo esas imágenes. El grupo de amigos. Sí, eran todos muy inteligentes. ¿Tocabas Muy- no ibas más como Una sola vez canté con Dani, Pipo, y estaba Luca también tocando la guitarra en otra punta del escenario. Después vino el show. No con los twists, o sea, Era un rejuntetti. Sí. Y después Luca empezó a andar por el techo agarrándose de los barrotes como un mono. Y dije, puta, hay que tener fuerza para hacer eso. A mí cuando me subís un vuelo me caigo, ¿sabes? Como una bolsa de papa. ¿Sabes? Iba agarrándose de los travesaños del techo. Como un mono, man. Claro, porque quedaron las ventanas, ¿ves? Es un poco más grande, más joven me imaginaba. Claro, porque estas eran las ventanas. Acá, estas eran las ventanas que se tapaban, estaban tapadas. Y tenía 2 pisos, tenía abajo y arriba tenía también. Claro, vos entrabas, al fondo eso era un patio grande, pero había una escalera, acá, caracol. Durante la tarde estaba cerrado, abría la noche, me parece. A veces estaba la tarde abierta, porque nosotros íbamos a nada, a tomar algo. Si no íbamos a Capricornio, que estaba a unos metros. Claro. Hasta que abriera Einstein y ahí entrábamos. Y ahí inventábamos proyectos también de banda. Y que tocaba Luca la guitarra, vení con la pianica, Arnaldo con trabajo, y yo lo que tuviera, una cuchara, un guiro. ¿Y que tenían temas o eran zapadas Hay totales? temas de Bob Marley y de Dean Martin. Temas de jazz y de reggae. Ajá. Yo me acuerdo que tomábamos martini cuando hacíamos ese caso, porque tocaba un par de temas de jazz y el martini hacía risa, acompañaba la estética mental que tenía yo. Claro. Y después empecé a ir al Paracultural, que fue justo la época del 86 que yo empecé a estudiar teatro, y también ahí empecé a ver no solo un espacio donde había la posibilidad de recorrida, sino también que inclusive a algunos no les gustaba porque irrumpía la cuestión teatral, entonces algunos medio que sentían que ese espacio de circular debía frenarse para prestar atención a lo que sucedía en el escenario. Vi cosas como las Gambas al Ajillo tocando en los intervalos,
jugando los intervalos de los redondos. Y ahí vi gente como Rapilleta, Pompeyo, gente que a mí particularmente me conmovió y que me hizo, por otro lado, tener ganas de tener esa proyección, esa intensidad que tenían ellos en el escenario, no como una cosa de regodeo egocéntrico, sino de encontrar un espacio expresivo en donde... Para provocar vos lo que ellos te provocaban a vos. de alguna manera sí, ¿viste? ¿Entendés? Y porque me parece que ellos eran como portavoz de algo que circulaba también ahí entre todos. Me parece que en la época de Einstein se sufría mucho el patrullero en la puerta, pero en el paracultural era peor. No sé por qué, por la zona que estaba. A mí me lo habló eso El paracultural era Nick, ¿viste? De sentimiento. Sí. Me contaba que para él los primeros años de democracia en cuanto a razas fueron peores. Sí, o sea, totalmente los de acuerdo. edictos y toda esa Pero historia. ¿sabes por qué? Porque todo esto que estamos hablando de Einstein se acercaba un poco al oligarca argentino. Era como de alguna forma, era como de chetos. Claro, era como de chetos. Lo que pasa es que en aquella época la gente que tenía mucho billete estaba cerca de la contracultura. Yo sé que lo que les digo parece increíble, ¿no? Bueno, no, de hecho... Entonces pasaba eso, eras como el hijo del... ¿Qué era la forma...? Del diputado, Katia, Pacheto. Katia Mimar era la hermana del ministro. Claro, por eso zafábamos. Eso. La hija del embajador, perfecto. Está la hija del embajador de Dinamarca, que quiere venir a ver eso. Que aparte, por una cuestión lógica de acceso a esa cultura, sí. O sea, los discos no llegaban acá, entonces había que tener un filo como para ir a una disquería y comprar el importado, o alguien que viaje y te lo trae, o viajar uno mismo. Entonces es lógico que haya entrado por la parte más alta, digamos, de la sociedad. Tal cual. Sí. Claro, porque era algo que sucedía, no es que empezó acá eso, era algo que ya sucedía en otros lugares. No, de hecho en Inglaterra era más bien un movimiento de clase baja. Por eso, pero ¿quiénes venían acá? La clase baja no venía acá. No, lo trajeron los que justamente, o sea, Jaribé, por ejemplo, viajó a Londres y lo trajo, digamos, de... En realidad el me dio muchas satisfacciones de conocer cosas nuevas, como tener, por ejemplo, el agujerito ahí, la disquería, que traía los discos importados. Nosotros estábamos negados a toda la cultura. Yo el primer disco de The Clash que tuve en la mano, el primer long play que tuve en la mano, lo tuve en el año 82, loco. ¿Entendés? 5 años después de que salió. 5 años después de todo, tuvimos el acceso a esas cosas. Bueno, yo ni siquiera, yo tenía el cassette que era copia de copia de copia de copia del cassette. Había otros copados, como por ejemplo una mina también que ya, bueno, no está físicamente con nosotros, pero va a estar siempre, que es Diana Nylon, claro, Dianita. Que la veo venir caminando, claro, la mina venía de Holanda en ese momento, ¿viste? Yo Sí, con Sergio. Llegaron los dos juntos, sí. Viene de Holanda, así, vestida como Minnie, como la novia de Mickey, por la Galería del Este, así. Y la veo y le digo, no puedo creer, me enamoré de vos, y la mina se sonríe con una onda cero argenta, ¿viste? La mina. Y la mina es súper divina. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? ¿Y vos cómo te llamas? Y tenía los guantecitos de esos blancos, ¿viste? Como Minnie. De Minnie, sí, sí. Y da vuelta la etiqueta así y me dice, me llamo Nylon. Y así fue como yo conocí a Diana Nylon. Después... Y lo que significaron, o sea, los 80 para mí, como yo... Los 80 para mí fueron el quiebre en mi vida política, porque bueno, pudimos ejercer otra vez la libertad y se dio que vino la democracia, me recibí en Bellas Artes y me divorcié. Todo junto. En toda esa maroma resultó que yo no tenía trabajo, no tenía un peso y era pintora, era artista plástica. Y cómo desembarco de pronto en la música, en la cultura del rock por necesidad. Porque alguien me dice un día, yo estaba buscando a ver qué cuerno hacer después de haberle roto las tarjetas de crédito y la chequera en la cara al que era mi marido, haciendo un acto así de mujer, andate al demonio, no te quiero ver más. No tenía un peso. Entonces todos empezaban, la gente conocida, a decirme, ¿y no querés hacer tal cosa? Y bueno, yo desgrababa cassette, hacía lo que podía.
resulta que viene todo esto de Guerra de Malvinas y que todos los medios tenían que tener una columna de rock. Porque había rock nacional, de pronto. Los 80 tenían la particularidad, yo no sé si era porque éramos pocos, por lo que habíamos sufrido, porque teníamos, no sé por qué razón, pero éramos todos como una maraña que nos íbamos desplazando de un sitio al otro, de la esquina del Sol al Estud. Si había algo en obras, ni que hablar. Pero todos eran como que nos hicimos todos amigos, familia. Pasé a tener una familia. Yo me sentía que venía del mundo de la plástica, en que todos te odian y tratan de sacarte los ojos, y que aparte es una actividad muy solitaria, que estás adentro de tu estudio, a tener esta familia que todos íbamos al recital juntos, que nos avisábamos, que nos recibían en los lugares, cuando se inauguró Cemento y en la esquina del Sol, y nos recibían a todos como en casa, nadie pagaba un trago, te hacían pasar atrás de la barra. Obviamente que las cosas cambian, ¿no? Y todo para mí, ¿no? Se puso como más decadente, porque eso de lo que decías vos, del producto, nosotros esa época no la vivimos porque nosotros en realidad nos divertíamos, hacíamos performance, hacíamos todo sin estar pensando en la discográfica y todo eso que después, ¿no? Yo en algún momento dado me subí al tren del mundo del entretenimiento. Me sacaron a patadas un par de años después, pero en el poco tiempo que estuve, los 4 o 5 años donde me preocupé realmente de la carrera, digamos, claro. Fueron positivos en términos de carrera. Sí. Y fue fascinante por otro lado, pero también veo que hace mucho daño, muchísimo daño, te hace muy mal a la cabeza, muy mal a la cabeza, y yo lo vi también en amigos míos que eran muy frescos y alegres. Sí. Pero después no están tan frescos y alegres, después de un tiempo es muy gastante, porque vivir de la opinión de los demás, y que los demás sean los jueces, es muy difícil. Y que los demás sean una masa que es un imaginario, porque vos no podés conocer al público, podés conocer una elección de otro público en tal lugar, en tal fecha, pero eso no es conocer al público. Vivís un imaginario que una de esas estás totalmente errado y todo eso es lo que te vas preguntando, estás errado, y los tiempos pasan y cómo, estoy yendo a la B, a la C, a la D, o sea, es fascinante vivir así, pero por otro lado es siniestro, pero básicamente tenés que tener ganas. Se llamaban Los Psicópatas y tenían un tema solo que duraba 15 minutos. O sea, empezaba y duraba cuando querían terminar el show. Vos imaginate, era un baterista que apenas si podía tocar y un guitarrista que lo único que quería era puntear. Así que te voy a decir más claro que era el tema, era un solo de... Ni Pink Floyd en sus mejores épocas psicodélicas había compuesto algo terrible así, de ese tipo, ¿no? ¿Cada vez que lo tocaban era igual o era...? Era cada vez que lo tocaban lo que salía. Yo cuando llegué, bueno, este es el tema que tenemos, y yo digo, pues esto es una cagada, ¿viste? No es que tuviera mucho más de músico que ellos, pero tenía el criterio de decir, esto es una cagada. Yo digo, Pablo, pues si vos tenías los temas de DGI, porque antes de eso él había cantado en DGI, en una banda. Si vos tenías los temas de DGI, boludo, ¿qué carajo estamos haciendo tocando esto? Y tenés razón, dice. Bueno, y ahí empezamos con los otros temas. Entonces salimos como... ¿Y ahí pasan a estado de sitio? A estado de sitio, claro, estado de sitio. O sea, Los Psicópatas ni siquiera tocó. O sea, eso es lo que te quiero decir. Tocamos una vez, y la primera vez que tocamos, el pelotudo del tipo se asustó, le dio miedo, y entonces nos puso en los volantes como estado de lugar. Y le digo, ¿qué es esto? Cuando veo el volante. Y no puedo poner estado de sitio. Pero estado de lugar no tiene nada que ver. Era como los voladores. el diccionario de sinónimos y dijo sitio lugar. Como los voladores. No, pero era preferible. Peor. Los voladores, porque podías decir, me comí una letra. Sí. ¿Entendés? Estado de lugar.
Bueno, así tocamos como estado de lugar, imagínate. En ese entonces vos te dabas cuenta que estando en una plena militares en la calle, ¿no? Porque a mí y a Sergio nos agarraron una vez. Ah, sí. Sí, casi no volvemos. Que nosotros era muy loco lo que estábamos haciendo. Ahora yo me doy cuenta, ¿no? Sí, Que muy loco que Era a muy pesar loco. de que te podían matar, que nosotros estábamos haciendo semejante under ahí adentro tan loco, porque era muy transgresor. Sí. O Uno sea, lo ve ahora y es algo normal, pero uno lo ve a la distancia. Sí. Era muy loco, muy arriesgado. Muy arriesgado. Muy arriesgado. Sí. No éramos conscientes porque íbamos para adelante. Uno no pensaba. Si bien sabía los peligros, porque lo habíamos vivido en carne propia, Sí. no pensaba las consecuencias, porque uno quería ser uno mismo, ¿viste? Ahora todo es, digamos, visto a años, tantos años, hay una revalorización única de todo lo que se ha escrito y grabado y hecho y vivido en esa época. Es parte de la historia cultural ya del país. Es como una pintura, ¿viste? Van Gogh nunca vendió un cuadro en su vida. Tipo, no tenía ni para nada. 100 años después, en 1992, en New York se cotizó en un récord, un cuadro de él a $42 millones. Así como lo escucha, $42 millones. Tuvo que esperar 100 años. Nosotros somos afortunados porque esperamos solamente 35. Claro. Empresarios, músicos, la radio, la rock and pop empezó en el 85, Cemento, es como que todo confluye ahí. Ya había una base de los 70, pero no era un poco más disperso el proceso y todo. Y aparte lo que se llamaba la modernidad. Es decir, bandas que se arriesgaran a hacer algo, sea Virus, sea Soda Stereo, sea Violador, o vos o quien sea, mujeres en el rock, la participación de las mujeres en el rock empezó en los 80. Sí, en los 80. Había antes, pero digamos como rebelde claro. Estábamos Trixie, Nylon Diana, vos. y Debbie Harris, sí. En los 80 empieza. Claro. Había como performers entre el público y había mujeres que estábamos encarnando distintos personajes Sí, y cantábamos al oído de la gente. Por ejemplo, sí. estaba de Billie Holiday y cantaba temas de Billie Holiday los oídos de la gente, y estaba Leonor Marchesi de Púrpura, disfrazada de novia. Ajá, no sé sí. si lo cantaba el Ave María o alguna cosa así, ¿viste? A mí me parece que no sé si fue ese día o otro día, pero Omar me vistió de blanco y me puso arriba de la barra. Pero, creo que fue entonces creo que sí, claro, creo que estábamos haciendo lo que él decía. Me acuerdo que estaba Katy Aleman, me acuerdo que estaba la madre, Narcisa Hirsch. Sí. Y hacíamos trozos de la flauta mágica de Mozart. Mira. Por supuesto, muy deformado. Y esa noche era el cumpleaños de Pedro Aznar. Y entonces todos los músicos lo homenajeábamos a Pedro, y había una gran torta y tocaba Luca. Luca Prodan. Entonces, qué mezcla. Claro, nosotros hacíamos el numerito de la... ¿Tocaba sumo o tocaba como solista? Era todo una gran zapada en homenaje a Pedro. Además, mirá lo que se juntaba. ¿no? O sea, en cemento. En cemento. Es un ámbito que no me lo imaginaba Pedro, o sea, que Sí, festejara su cumpleaños. Pedro Aznar, una torta así gigantesca, y uno de los números de apertura sería de la fiesta eran las meninges. Y las meninges, te imaginas, 3 minas completamente blancas, las caras blancas, todas vestidas de negro, que hacíamos un número que era una mesa donde cantábamos la flauta mágica de Mozart, un trozo de una parte, unos fragmentos, mientras eviscerábamos unos pollos. ¿Viste? Pero de adentro de los pollos, los pollos, ¿viste? Con cuchillas de este tamaño, y de adentro de los pollos sacábamos ristras de chupetes.
ensangrentados, todo bastante artificial, ¿viste? Sí, sí. Metíamos las manos así, ¿entendés? Y le tirábamos la bueno, la gente no lo entendió mucho, y nosotros tirábamos los chupetes y había, ¿entendés? De todo, que yo. Y me acuerdo que salió Luca, ¿viste? Y decía, que no dejan cantar a la chica, yo no toco. Siempre defendía, siempre defendía. No me acuerdo cuando conocí a Omar, que fue ese día. Ah, no, perdón, en el Einstein también estaba ahí la puerta, Omar. Sí, en la puerta estaba. Estaba en la puerta del Einstein, me acuerdo perfecto. ¿Te acordás el cuidado que tenía con el orden, hacer la cola? De Omar lo único que puedo decir son cosas buenas. Qué bueno. Supongo que habrá mucha gente que sufrió directa o indirectamente el incendio y que debe tener sus lógicos sentimientos, pero yo lo que puedo decir de Omar Chabán es que ayudó muchísimo y sin pedir nada a cambio. Que te parabas frente al caloventor y te morías de calor. Te corrías 10 centímetros y te cagabas de frío. Era localizado total. Mira, por eso esta canción que estamos hablando hoy se llama Frío en Verano, porque yo me acuerdo que en esa época en verano hacía frío. No me acuerdo de calor. Pero bueno, siempre hacía frío. Hacía frío siempre. Claro, porque Cemento se estrenó casi sin no habíamos ni terminado el piso. ¿Te acordás? El día que el estreno de lo de Katia estaba lleno. Sí, estaba lleno. Sí, se estrenó ahí. Y después, bueno, me parece que después ya en los fines de los 80 lo ganaron el rock and roll. Claro, porque nos cuenta, ¿te acuerdas las 4 horas que nos dio Omar? Que nos cuenta que él en realidad era de teatro, que él no quería saber nada con el rock. Nunca le gustó, nunca le gustó. Sí. No le gustaba. Se ve que las señales que él recibía las debería haber escuchado sí, más. las habrá escuchado. Como también otras bandas, viste, como Joy Division, que no tenía que ver con Sex Pistols, pero por otro lado también tenían como la crudeza de los Sex Pistols, que también para mí fue una gran banda, olvidate, pero... Claro, para nosotros fue una novedad cuando llegaron a Einstein porque tocaban todos los días. El No Woman No Cry era todos los días. Y era un sonido realmente espectacular. Una banda casi inglesa. Sí. Lo que tenía parte es justamente esa, vos decís, o sea, Sumo era punk, sí, Sumo era punk. Pero era más... Sumo era techno, era todo. Disco, si querés. Por eso era más complejo. Sumo era reggae. Y tenía como un combo de muchos sonidos y de muchas cosas que tenía en la cabeza el pelado, que era también lo que circulaba y lo que él escuchó también, ¿viste? Que por otro lado, acá también muchos escucharon, pero me parece que le venía con una información de bandas que a lo mejor acá no circulaban tanto, entonces vino con todo eso en la cabeza, vino con una escena ya de combate en la cabeza, ¿viste? Como alguna vez Miguel Abuelo le dijo a Papo, vos querés hacer blues, pero yo tengo en la cabeza una coctelera que no puedo ponerme a hacer blues. Bueno, creo que me acuerdo del café, la primera que tocamos se llamó, Omar no quería que tocáramos. Yo la primera que fui me llegó una chica que era mi novia, nació una cosa simple. Y vi un tipo, un payaso para mí, un tipo que hacía payasadas, ¿no? Que como subestimaba a la gente, como un arte naif. Eso es lo que sentí. Fuiste como público esa primera vez. Claro, este tipo está loco. Me decían, sí, quedaba en Córdoba y Corredón, ahí en la mitad del cuadro arriba. Y dije, este tipo está pirado, ¿no? Yo no conocía mucho ese arte naif, no tenía la menor idea de que está loco. Y lo veíamos con Omar como un tipo, un emprendedor, un grosso. Un tipo díscolo, pero a la vez muy inteligente, un visionario, porque uno no podía entablar una conversación por mucho tiempo con él. Y nosotros éramos más chicos que ellos. Sí. Claro, entonces me dio, mirá, Omar, qué sé yo, bueno, pase acá. El tipo dirigía todo, estaba en la visita, hablaba con los patrulleros, con la banda, con el otro, con las bebidas. Era tremendo, el tipo. La primera vez que veíamos una persona así, porque no había gente así. No tenía la menor idea de que existía ese lugar. Después vi que estaba Katia Aleman, que estaba en la barra, pero no me acuerdo. El tipo hablaba con la gente, hacía como un personal. No me acuerdo qué decía. Era un novista, eso sí. No sé si me parecía artista, no me gustó. Me dio gracia porque pensé que era lo que te decía, que estaba medio loco. Sí. Y después no recuerdo más. En el 84 creo que desapareció. Misterioso hombre.
en los países que fueron teniendo diferentes problemáticas sociales, se llegó al punk, a masificar una identificación con no solo el oportunismo, sino yo no soy lo máximo, yo soy lo menos, pero lo hago por lo nuestro. Porque punk, como decía Kramer, se le llamaba a las brujas en la Inquisición, esas son punks. Punk se le decía a los pequeños delincuentes, a los ladronzuelos. Sí. Ahí en el Einstein lo conocí a Horacio, al finado Horacio Villafaña, Gamexane, el socio de allá de zona norte. Y me acuerdo que me digo, bueno, loco, por fin un tipo con campera de cuero, ¿viste? Claro, porque eran todos los primeros punks, ¿viste? Que nosotros, yo los veía por las revistas, por alguna que otra foto que sacaba Oscar Ripoll en la revista Pelo, ponele, claro, que era lo más anti-punk del planeta, para los punks de la basura. Alguna foto de The Clash o de los Pistols. Yo ni sabía quién carajo era Malcolm McLaren. Y justamente antes de todo eso, trabajé en la Galería del Este. La Galería del Este, situada en la calle Florida, y tenía otra salida por Marcelo Teabrial, que fue donde funcionó el Instituto de Itela oportunamente. Ese lugar tiene una energía más allá que hoy vendan cuero, antigüedades, ¿viste? Pero de ahí nació toda una cultura argentina de locos, ¿viste? Que fue genial. Y yo laburaba en Little Stone. Era la Bond Street, digamos, de Exacto, con una bocha de turistas, ¿viste? Y yo laburaba en un lugar de ropa que se llamaba Little Stone. Que tengo la camperita ahí. Impresionante, me mataste. Sí. Yo he comprado ropa. Sí. Mirá qué grosso, bueno. Sí. Y resulta que a Mario y a Carlos, que eran los dueños, Mario Estanciero y Carlos Sáenz, que es el dueño de Donna Sáenz, loco el tipo. Esos tipos, aunque parezca mentira, son anónimos en toda la historia, en toda esta historia, pero eran los tipos que marcaban la tendencia y la moda en cuanto a pilcha, porque no había otro lugar donde poder comprarte cosas para ser diferente de alguna manera. Lo cual yo lo veía muy difícil. Digo, ¿cómo hace este tipo para tener un espíritu artístico? Porque él también subía al escenario, hablaba, hacía sus cosas, y a la vez estar... Bueno, después ya delegó en otras personas. En la boletería, él iba, venía... Sí, un emprendedor, un tipo que realmente pasa la historia, ¿no? Como el chaval. En ese sentido, sí, un hacedor muy grande. Le cagaron la vida a un tipo que para mí fue un monstruo en varios aspectos, que peleó por hacer del, ¿cómo digamos? Under, pero nunca supimos que éramos under, era lo que había, ¿entendés? Y en el under mismo tocaba García, tocaba en la Esquina del Sol, en el Stud Bar, ¿me entendés? Era una cosa que el under era muy alto, digamos. Si por lo que ahora entendemos under, que cualquier es artista, porque con una computadora hacen discos, hacen temas, hacen fotos, videos, bueno, digamos que cambió un poco, ¿no? Es como que encontraron el personaje ideal para reventar. Porque aparte cuando tenía que hablar, empezaba a hablar de la casuística, del vacío, y la gente, hasta le cae antipática a la gente que habla con léxico, ¿viste? Y se cava su propia fosa, ¿viste? Solo por ser como es, que es así. Claro, no es una postura. No es una postura, al igual que se cavó su propia fosa el pobre Pipo, solo por ser como es. Claro. O sea, no sabe chupar las medias como hay que chuparlas, ¿viste? Y bueno, y queda afuera. Cuando en otro país Pipo tendría un monumento. Sí, o sea, obvio, quizás. Para mí es alguien con un talento especial, o sea, inefable, porque no lo podés, ¿viste? No sabés bien, o sea, la naturaleza de su talento, todo. Es tan extraño y es tan real, por otro lado, que te llama la atención, pero tan extraño ser tan real. Me parece que también para un tipo como Mar y la gente que venía del teatro, el rock era el único público posible. Sí. Entonces por eso se acercaban, porque Argentina en esa época eran todos fachos. Todos. Sí. Todos los argentinos que había en esa época eran todos fachos. Éramos 30, cuando saliste, hacías una cosita al costado, puto, pelo largo, hijo de puta, la policía te agarra y te corta el pelo. No te en esa época todo el tiempo te pasaba. Los últimos
guste o no, el rock nacional tuvo dos nacimientos. En los comienzos de los 60 y en los 80, porque el rock nacional estaba perdido. Estaba perdido en los 80, pero perdido. O sea, los músicos que resaltaban en ese momento eran Beto Satrañi, Rubén Rada haciendo Bosta, Spinetta Jade, que te puedo asegurar que hasta ahí, bueno, sí, recién empezaba en algunos aspectos, pero bueno, está bien. Y te puedo asegurar que el rock argentino estaba perdido, destruido, era una cosa inescuchable. Habían aparecido estos de la trova rosarina que había que matarlos a todos en una plaza. Cuando comenzamos el trabajo de introducción de los violadores, de Soda Stereo, y en un momento lo que me di cuenta, después de ir a México, a Colombia, mucho a Perú, Chile, obviamente Uruguay, que la diferencia del por qué el rock en español se desarrolló más en la Argentina fue primero por la ascendencia europea de la mayoría de la gente que vivía en ese momento dentro del rock en Argentina, que no la hay tanto en los demás países de Latinoamérica, y segundo por Omar Chabán, porque no había ningún Chabán en ninguna ciudad de todos esos países, no existía. O sea, en México en el 90 no había, recién habría algún antro del rock, como dicen ellos, el Rocotitlán, alguno de esos recién había, después, si no, antes de eso eran bares medio caretongos, donde tocaban grupos que hacían covers de los Rolling Stones y de los Beatles, mexicanos, ¿no? Sí. Chabán es el principal propulsor de la cultura rock en nuestro país y trascendiendo en nuestro país porque lo que él generó desde acá también fue hacia el mundo. Es exactamente lo que decía Mundo Epifanio. ¿Sí? O sea, el hecho de que Argentina sea el que conquista con el rock en Latinoamérica es consecuencia de esto. Claro. Existe una persona que trabaja en el arte conceptual, que crea este lugar en donde nada era ignífugo, donde nadie hubiera tirado una bengala. Claro. Que era una obviedad, o sea... En todos lados, ya salió en todos lados y el Vox Populi, que para mí, si bien él puede tener algo de culpa, si se lo busca bien puede tener algo de culpa, la única culpa que yo le meto a Omar, y que yo se lo dije siempre a él, por eso lo puedo repetir, porque se lo dije siempre, y de hecho le dije el día anterior a la tragedia, le dije suspende todo, te van a arruinar la vida, y me dijo no puedo porque hay muchas familias que viven de eso, y pasado mañana es año nuevo. Y yo le dije, te van a arruinar la vida, y lo tengo de testigo a Merochotti y a Viñolo, que estaban los tres conmigo en la festa, estábamos los tres como si fuera Merochotti y Viñolo a ustedes dos, y yo acá, y yo hablando con Omar, con el altavoz, porque nosotros en febrero teníamos Sepultura en el Micromanio. Y para mí la única culpa grande que tiene Omar y que tuvo siempre fue la permisividad absoluta que Omar en su delirio artístico increíble, si vos venías y le decías que querías hacer cualquier cosa, él te decía que sí. Porque para él... Él no era represión, digamos. Él no te podía decir que no. Mira, yo trabajé con miles de bolicheros, era el tipo más honesto para negociar. Y tenía unas cosas, había un poco de decir, ¿viste? Me acuerdo el solista de Gamma Ray, la banda esta alemana que tenía, salió corriendo de la mesa y dijo, vi la rata más grande que vi en mi vida caminando por la consola. Ah, sí. Pero bueno, era ese. Claro. Bueno. El pasillo lateral. Bueno, en el Silvio Jiménez donde tocaba Blondie también había ratas. Sí, seguro. Sí. Pero te quiero decir, eran las contras que tenía, se dejaba el juego de la función de él, pero nada más que eso. El tipo estaba siempre de tu lado, eso estaba buenísimo. ¿Y qué sentís de la evolución y de lo que pasó con el tema de Cromañón? Hay quienes dicen que por ahí se metió en un baile demasiado grande. No, mira, a uno dice que fue demasiado ambicioso, él trabajaba y sabía que... A mí me parece una ridiculez igual cuestionar a un empresario por querer crecer como empresario, como criticar a un jugador de fútbol.
transferirse a Barcelona. Quizás lo único que me queda dando vueltas en la cabeza es que varios promotores le dijimos que no meta más rengales, que no las meta, porque la verdad todos teníamos a un incendio, no a lo que pasó. Claro, total. ¿Viste? No, a un incendio, a fuego, no a lo que pasó. Y no lo podía no podía controlarlo porque los pibes estaban empecinados en eso, su show era así, ¿viste? El argumento de convocatoria. Y pasó. Él quedó lamentablemente como el gran... Justamente si hay algo que hacía falta, como parece, para colmo ahora que sueltan a todos, ¿no? Sí, sí. Sos el único culpable, es una cosa que... ¿A él no lo sueltan? No. No, eso fue lo que la noticia lo de... Pasó a ser el intimario, el número uno de toda esta situación. Bueno, como un asesino. Es el único que tiene sentencia firme, digamos. Sí. O sea, todos los demás están en la calle esperando que se revea. Claro. Las 4 horas de charla con Omar son muy copadas. Tiene una responsabilidad la cuestión, por X, por A, por B, por Z. Pero, o sea, es como que se encarnizaron con él. Una cosa que me pasó hace unos años, no muchos, hará 3 años atrás, post-Cromañón, era libertad aún, con la sentencia por libertad, pero escondido yo voy caminando por la calle y estaba medio como él, estaba con barba, todo, y yo estaba también todo barbado, con un sombrero de cowboy, con anteojos, con una niña, que mi hija, con una mano, caminando por Corrientes y Montevideo, y él viene caminando, me reconoce. Muy fuerte. ¿Cómo vos no lo reconociste a él? Que él estaba vestido de jean, sí lo reconocí, pero fue así, flash, musculo, ¿viste? Omar, vení, no, vení, ¿cómo andas? Che, qué bien que vos siempre la habías hijo de puta, esa verdad, te felicito, vení, Vamos a tener que hacer 3 libros. Muy buena onda. Y después el cemento, esa fue la última vez que lo vi. Y hacía años. Creo que sentí inferior a los animales, que tengo una sensación así constante, porque siempre envidia a los rubios, y mismo las chongas árabes se tiñen de rubias, ¿viste? No les pegan, les gusta el oro, ¿viste? En Dubái ahora veía una amiga, y todo es oro, como el rubio, tiene esa relación alquimia, pero es alquimia, por decir, vamos a empezar a... Yo vos sabés que no sé dónde tengo el diccionario de alquimia que compré por ahí, porque llegaron muchos libros, no sé, los perdí, me da miedo, no sé. Bueno, no quiero ni pensar eso, porque no se consiguen esos libros. Y entonces me salió carísimo. Ahora me regalaron unos libros, para el cumpleaños se regalaron los libros. Y ayer me iba a traer uno de Plotino, que sale 440 mangos. Bueno, entonces lo concreto es que me meto en la facultad de El Salvador. ¿En qué año estamos hablando? Yo tenía 18, es en el 70. Yo no sabía nada de Capital, es decir, yo nunca conocí el Estero, nada de eso. Yo tenía 16 años, provincia. Yo iba solamente a la vuelta de mi casa, al cine de Mitre, creo que se llamaba Mitre, que era un cine. Entonces iba a ver, todos los sábados iba a ver películas italianas porque mostraban una teta. Y yo, pero de chiquito, quizás tenía 14, 15 años, no me acuerdo, pero era chiquito. En provincia medio, viste, era más light, por decir el hecho de... No. Entonces, yo me acuerdo que iba a ver la película de Isabel Sarli y te dejaban pasar, cosa que era la verdad de provincia. Yo era de Don Torcuato, así que también podía. ¿Ya sabe la coca también? No, porque ya soy un poquito después, la verdad, me la y yo. Bueno, exactamente. Bueno, entonces, era raro porque en mi colegio había unos locos, y cuando íbamos al club alemán en un colectivo, el tipo hacía gestos como de bajo, sí, y yo no entendía. Porque a mí me habían, viste, a los árabes, igual que a los judíos, por eso yo digo, tengo más relación con los judíos que con cualquier otro. Por eso siempre me llevé muy bien, parece una pelotudez. Y además otra cosa, si toda la información intelectual, Derrida, Levinas, Freud, todos judíos, yo no puedo ser un anticlaro. Yo agradezco el grado de Capital, porque gracias a ello existe el teatro y nosotros no nos parecemos a Latinoamérica. Que hoy estaba viendo, viste que te conté que me pusieron DirecTV y funciona bien, por suerte. Sí. Un programa sobre Costa Rica, no el otro país, y
Y es que han avanzado hasta en Estados Unidos, han avanzado, porque en Estados Unidos son muy represivos, muy reprimidos, digo, no represivos, sí, represivos, reprimidos. Consecuencias. El tema del homosexual es rarísimo, el 60% o el 70% de las películas yanquis, ¿sabes lo que son? Tema del pibe que es virgen o no es virgen. Puedo decir que esto es para idiota. Parece idiota, pero es el gran tema. Es decir, que todos los chicos van a ver eso, la familia. El gran tema es el pibe virgen o no es virgen. Y la primera, después decir, bueno, eso es más rico. No, las pibas son ahí, porque es jodida. Crees que son flojas, y no, pero más o menos. Es decir, que es un tema, no sé si será más floja porque no vivo ahí, pero te quiero decir que es un tema jodido. Y lo otro, bueno, el tema de la separación de hombre y mujer, que son muy reprimidos también. En el sentido es que es muy limitado el concepto. No es Bergman, por ejemplo. Y ellos admiran a Bergman. Y Woody Allen mismo también es limitado en su concepto, es yankee. No tiene la amplitud. Es lo más progre que puede ser un yankee, por decirlo de algún modo. Dentro de lo económico. Ahora, bueno, y entonces el gesto dice, la cosa es que yo no sabía hacer una paja, ni sabía lo que era. Pero veo en ese doblete de 3 películas que yo leí, veo Baja Libertad Blanc, que después la vi, vos en la piel de ella era blanca, pero blanca, la ve grande. La veo acá en Edwards, que era como el restaurante acá. Toda la gente del color Malbec Edwards, viste que es Corrientes y cosas. Bueno, y Katia me llevó a mí, que yo no sabía un carajo a ese restaurante. Y en ese momento era ella sí, que pedía una ensalada que era la Sofi como rúcula ahora, que es un quemo. La palabra quemo la construyen antes, así que se puede usar. Se puede usar. Hoy va a estar Katia en la tele. ¿Con quién? Presentando un libro. Tenía un papelito que nunca más lo encontré. ¿Que se me ocurrió el nombre? Claro, sí, que me volvieron loca todos, que me decían que no. Entonces yo miro y decía de construcción. Esto fue no decía algo. Hace 4 años más o menos. Decía construcción. Construcción, perdón. Decía construcción y como un tenía sol. Una especie de mandala, creo. Un mandala, era como un mandala. Y apareció al lado de la computadora y decía construcción. Entonces yo les escribí a los chicos, el que en ese momento estábamos tocando, y digo, che, ¿qué les parece si le ponemos de construcción, no? Le dije construcción, de construcción, algo así. Nos estaba haciendo una entrevista, te estaba haciendo una entrevista a vos, el sobrino de Diana Knight. Me estaba haciendo una entrevista al sobrino de Diana, sí. Pero ¿cómo fue? Vino el sobrino y estaba ese papelito. ¿Hay algo documentado? Y se preguntó cómo se llamaba la banda. ¿Cómo se llama la banda? Claro. Me preguntó. Y claro, en ese momento le dijimos la construcción. Claro, porque leí en el papelito la construcción. Que no está mal, o sea, el nombre. No está mal, Ese ¿viste? fue el primer nombre. Pero también lo puse porque hace 3 años que tengo una construcción enfrente de mi casa que me estaba... También puede ser porque yo tengo... Neubauten. Neubauten significaba, ¿cómo era gente? No sé si conoce la banda. Institución de Neubauten. Claro, nuevas construcciones que se derrumban. Ese es el nombre. Y los primeros temas de la banda eran un tipo de comparación. Claro, porque hacía música industrial, ¿no? Claro, claro. Pues el problema que tuve, porque son como 4 años, con unas máquinas terribles. Entonces yo leo así y Es digo... posible. Si lo comprobaras, harías juicio a la municipalidad. Lo llamé por teléfonos miles de veces, obvio, sí, ya. Pero bueno. Íbamos siempre al Centro Cultural a ver películas del San Martín. Esa hora Y empezó la función y vos te levantaste y le empezaste a hablar al público. A decirle, esta película no tienen que mirar toda la pantalla, hay que mirar acá, en este rincón, porque el director miró todo para poner la atención acá, la gente te empezó a escuchar.
no, bueno, se quedaba solo. Muy raro. Se quedaba solo No sabía qué siempre. hacer. ¿Y la peli en blanco? Ah, bueno, Esa contra. no, esa ya la conté varias veces. Bueno, una que yo no la tengo grabada. Una más, una más. Es así, voy al lago y presento una película. Entonces dicen, festival, viste, de la Argentina, experimental, no sé. Mira, todos eran películas, lo que es una porquería es lo que presentó Marchamar. No, hay algo que es una porquería impresentable, que eso no es una película. Entonces yo me paré y lo empecé a gritar a tipos que eran famosos, Roberto Villanueva, un director de teatro, y otro gordo Fasulo que yo conocía, que era escenógrafo. Y lo empecé a gritar, y dije, pero hijo de puta, ¿cómo no es película? Me ofendí, no sé qué. Bueno, pasa el tiempo y dice, bueno, muestra la película. Dice, bueno, entonces la que hago. Agarro, prendo el proyector de cine con la luz. Lo dejé 1 hora y la gente empezó a gritar y tiraba la silla. Todo jubilado era. Todo más o menos de 130 años, más o menos. Era geriátrico. Y yo tenía 23 años. Pero como veía de todos lados, tipo afanaba cosas, me apelaba. Por arte conceptual. Entonces tirábamos. Mi hermana dice, ¡qué buena obra! ¿Cómo humillan, viste la hermana? ¿Cómo humillan al artista? Esto es genial. Pero ¿cómo? Y ahí me empieza a pegar. Se agarraron a trompada con el pobre viejo. Bueno, puteaban. Y vos, yo lo había estudiado, ¿eh? Era un quilombo. Ah, porque era así, no, era más jodido. Habían pasado además unas películas nazis. No, este es otro día, no importa. Habían pasado unas películas nazis. De una escultora nazi, que era un delirio bueno. Después habían pasado un tipo que había muerto esa, pero otro que después del nazismo era canciones, él escribía canciones para defender a Alemania. Entonces decía bombas sobre Inglaterra. Y la gente dice, ¿por qué este hijo de puta? Digo, si vos estás en guerra contra la Malvinas, claro, vive en mi iglesia. Bueno, entonces el tipo siguió teniendo éxito porque tenía la idiosincrasia nazi de todos los alemanes y siguió haciendo música de ¿cómo se llama? Sí, era popular, tipo famosísimo, siguió. Entonces todos decían, ¿cómo después nazismo? Bueno, de eso. Y después estaba Leni Riefenstahl, que es una genia, que hizo la película y todos puteaban. Genia, ¿de qué vas a hablar? Además, la mina era actriz y defendió judíos y los guardó en su casa y le dijo a Hitler no puede ser esto. La madre de Katia, la madre de Katia filmó películas con los nazis, dijo que ella, y la madre de Katia lo odiaba a Hitler, ella no sabía del holocausto. Ella, no es que la madre de Helmut, nadie sabía. Pero la madre de Helmut sí sabía. No sabía. ¿Quién no va a saber? No sabía. Según la madre de Helmut, eso yo. Generalmente en las épocas de las guerras existieron siempre los cabarets, toda la vida. En Alemania, por ejemplo. Antes del nazismo. No quiero pecar por, no sé, cómo se dice, si visionaria o pesimista, pero estamos en una guerra en este momento. Y no se fue a ser visionario. Claro, porque no se fue a claro, la estaban mirando por la tele. La guerra por TV, como cantaban los violadores. La estaban mirando por TV. Pero... Viste que se resuelve por WhatsApp, porque sí, se comunica... Sí, se resuelve por WhatsApp. Hacen un Zoom, se manda WhatsApp. Ya está, listo. Che, dice Putin me clavó el visto, la puta madre. Claro. Pero lo que yo dije siempre era lo siguiente, porque nosotros en Ballester eran todos nazis, eran los alemanes, el centro neurálgico del nazismo, Ballester, Villa General Belgrano en Córdoba y Bariloche. Entonces yo le digo, ahora me apiolé y le digo a la gente, mirá, todos los nazis que yo conocí son muy buenos. No me boludí, pero eran buenos nazis. Yo no vi un nazi loco. Hansen. Claro, a mí también. No, me salió en Dinamarqués. Hansen. Pero es Con un H. nombre judío. Igual que tu apellido que era inglés. Sí, no, el mío es dinamarqués. Mis abuelos eran dinamarqueses. Hansen, claro. Sí. Hay un montón. Yo de películas. Sí, pero soy buena. Por eso eras tan hermosa. ¿Viste? Sos hermosa, disculpa. Y Hansen, alemán. Hansen alemán. Yo en versión chiquita y ella en versión grande. Pará, termino la anécdota. Entonces le digo que ya lo había hecho con los violadores.
Le digo a Helmut o a mi hermano, por favor, pasame el matafuego. Entran los tipos y yo prendo el matafuego y los tipos, ¿sabes cómo arrugaron? ¿Qué pasa? Se cayeron. Fue un quilombo y los tipos se tranquilizaron. Andá. Una vez hacemos un recital en homenaje a Joe Ramone, que no fue casi al final de ese mes. Y el loco mental de Ricky se le ocurre abrir un matafuego en el camarín, ¿verdad? Ah, me acuerdo. Porque es un polvo de mierda, es peligrosísimo. ¿Sabés cómo te agarra lo? Él lo quería, Ricky. Era el único que lo quería. Muy buen pibe. La única persona que lo quería era él. Pobre, era muy buen pibe. Tema simpático, me re gusta, re No, tiene una divertido. canción que dice, no quiero ser policía de provincia ni de capital. Es buenísimo. ¿Sabés lo que hacía? Venía así y dice, no, mirá, yo no... Todos eran cuerpos de arte. Vos veías cuerpos de artistas. Y a la vez no había un proyecto de llegar a algo. Parecía que era encontrar sin sentido. Tal vez fue lo más acertado que ocurría eso. Claro. Vestigios de una región perdida en un cuento, tu pluma la saturó, el frío, el silencio y la luna te confunde si está dentro de ese cuento o es real. Desiertos de arena y sal, recuerdos de fuego, ya nadie volvió a subir al tren del misterio y la niebla ocultaba un consigna proletaria en la pared. Y la luna te confunde si está dentro de ese cuento o es real. Los titanes del sueño en un siglo de soledad detuvieron el tiempo.